Siempre es un gusto conocer a las nuevas promociones y siempre es un gusto también esperarlos en los diferentes hospitales para poder aprender junto con ustedes nuevas experiencias. Porque aunque no lo crean, por más que nosotros ya tenemos algunos años ejerciendo la medicina, que en mi caso son pocos, siempre terminamos aprendiendo muchas cosas enseñándoles a ustedes, ¿ya? Entonces, mi nombre es Vanessa Cabrera Guairinos, soy médico pediatra nutricionista y el día de hoy vamos a hacer la clase de exantemas en el recién nacido. Entonces, ¿qué competencias vamos a buscar en esta clase? Primero, identificar las causas más frecuentes de exantemas en el recién nacido, evaluar las características clínicas de los exantemas en el recién nacido y conocer aspectos del manejo de los exantemas en el recién nacido. Entonces, ¿qué es un exantema? El exantema es una erupción eritematosa difusa en la piel, de extensión y distribución variable, habitualmente autolimitado, formado por una amplia variedad morfológica de lesiones, eritemas o púrpuras, maculares, papulosas, vesiculares y pustulosas. Ahora, según el agente etiológico, los exantemas pueden dividirse en una serie de procesos, ¿no? Como pueden ser causas infecciosas, ¿no? Como por ejemplo estreptococos, estafilococos, causas inmunológicas, fármacos, enfermedades sistémicas y también de etiología no aclarada. Entonces, para explorar, en este caso, un recién nacido con exantema, debemos evaluar primero la morfología, ¿no? Ver si las lesiones son individuales o de repente están agrupadas. Ver también el patrón de distribución, si además del exantema hay otros síntomas prodrómicos como por ejemplo fiebre, escozor, prurito, si ha habido exposiciones conocidas, por ejemplo de repente estuvo expuesto a algún medicamento, ¿no? O hubo alguna persona que estuvo con un proceso infeccioso similar, enantemas asociados como por ejemplo erupción en membranas cutáneas, la epidemiología, ver si solamente es un caso o hay otros casos similares y ver los hallazgos de examen físico, aparatos y sistemas. Al final debemos tener en cuenta que todos los datos clínicos con el aspecto, son importantes, ¿no? En el recién nacido. Ahora, esto es un poco de repaso de lo que ustedes seguramente ya han conocido en dermatología, ¿no? ¿Qué son las máculas o manchas? ¿Ya? Son lesiones que consisten en un cambio de piel, ¿no? Por ejemplo, acá pueden observar que solamente se observa una mancha. Si ustedes pasan el dedito no van a sentir ninguna protuberancia porque es plano, ¿ya? Debido a una alteración en el riego sanguíneo. Estos cambios no van a ir acompañados de un aumento de consistencia ni un cambio de textura o relieve de la piel. Son de color, tamaño y forma variable. Los eritemas, sin embargo, son una lesión cutánea caracterizada por un enrojecimiento de la piel, que puede ser limitado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mejillas del bebé, o puede ser extenso, ¿no? Podría ser a nivel de toda la cara, produciendo así una vasodilatación. Y bueno, deben tener en cuenta que si ustedes presionan con su dedito, ¿no? Van a desaparecer, a diferencia de las púrpuras que van a quedar perennes. Lesiones vesiculares, que van a ser lesiones elevadas, que van a poder palpar, circunscritas, llenas de líquido linfático y otros fluidos corporales. Las ampollas, también conocidas como bulas, se van a caracterizar porque van a medir más de 0.5 centímetros, ¿no? Y van a formar ictemas. Las pápulas, a diferencia de las máculas, sí van a ser palpables, van a ser lesiones sólidas elevadas en la superficie menor de 1 centímetro. Y las pústulas también van a ser elevadas, ¿no? Pero van a tener contenido purulento, ¿no? Como las lesiones que pueden observar acá. Petequias son lesiones pequeñas de color rojo formadas por extravasación de un número pequeño de eritrocitos cuando se daña un capilar. Bueno, las lesiones también pueden ser moviliformes, ¿no? Similares al sarampión, que son maculopapulares, pueden ser rubioliformes como la rubiola, escarlatiniformes como la escarlatina, urticariales como las urticarias. Antes de hablar de los exantemas patológicos en un recién nacido, vamos a hacer un pequeño repaso de los exantemas benignos, ¿ya? Recuerden también que como van a desarrollar ahora neonatología, para poder ir a hacer sus prácticas en el hospital, tienen que repasar examen físico del recién nacido, ¿ya? Que es muy importante para que ustedes puedan diferenciar las características normales de un neonato y puedan identificar lo que es anormal, ¿ya?
Entonces, haciendo preámbulo de eso, vamos a decir que el exantema toxoalérgico de recién nacido también se conoce como eritema tóxico. Se trata de una erupción cutánea benigna autolimitada, afecta a 1 de cada 3 neonatos, siendo más raro en el prematuro. Se va a iniciar entre las 24 a 48 horas de vida y desaparece a los 7 y 10 días de vida, aunque en ocasiones puede durar más tiempo. Y también se han descrito casos de inicio más tardío, así como recurrencias, ¿no? Entonces, es importante que ustedes se acuerden de esto, ¿ya? Muchas veces en el internado, cuando estamos pasando visita, les preguntamos, ¿no? Vemos estas especies de ronchitas y les preguntamos a sus compañeros, doctor, díganme qué lesión es esa, ¿no? Y a veces no saben identificarlo. Y es importante que sepan sí, porque ha habido casos, por ejemplo, en el SERUMS, ¿sí? Recuerdo mucho de un doctor que me llamó porque estaba preocupado. Acudió a su centro de salud una mamá con su recién nacido de más o menos 5 días de vida, que lo llevaba a consulta por esa aparición de esas ronchas, ¿no? Y le decía, ¿qué crema le voy a echar? ¿No? Y el doctor estaba muy angustiado porque no recordaba que era un eritema tóxico. Entonces me llamó y me dijo, doctora, no tengo este caso, me dijo, era un recién nacido, de tantos días de vida, con peso tanto, lacta muy bien, ¿no? Pero la mamá me está consultando por la aparición de esas ronchitas, ¿no? ¿Qué crema le puedo echar? En ese caso, ¿qué crema indicarían ustedes? ¿Le indicarían alguna crema o qué le dirían a la mamá? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo? A ver, un voluntario. Le diríamos que no es necesario ningún tratamiento, ¿no es cierto? Que solo va a desaparecer espontáneamente en una semana, ¿ya? Entonces, en este caso, el neonato no va a presentar una afectación sistémica, ¿ya? Simplemente hay que indicar a la mamá que lo observe, que es algo normal en el recién nacido, que no necesita ninguna crema, ningún baño especial, ¿ya? A diferencia de eso tenemos el exantema, la melanosis pustulosa neonatal benigna, que se trata también de una alteración benigna autolimitada. Se observa en menos del 1% de los neonatos a término de raza blanca y hasta en un 5% de los recién nacidos de raza negra a término. Se va a caracterizar por pequeñas pústulas superficiales que se rompen con facilidad, dejando un collarete de escama fina y máculas hiperpigmentadas. Las pústulas solamente van a perdurar 48 horas, pero las máculas pueden persistir durante varios meses, ¿no? En nuestra raza es raro, ya es más frecuente en la raza negra. Aparecen sobre todo en el tórax, en la nuca, en la región lumbar y en la región malleolar, y las lesiones se rompen fácilmente y producen escamas blanquecinas que rodean una mácula hiperpigmentada, ¿no? Por ejemplo acá, que vemos la presencia de las pústulas a nivel del cuello, ¿no? Región posterior y a nivel del hombro, ¿ya? Es bien raro en nuestra raza, para serles sincera, de los 3 años que llevo trabajando en neonatología del Hospital Goyeneche no he visto ningún caso de melanosis pustular. Eritema tóxico sí un montón, ya hay todos los días, pero esto no. Muy raro. El milio o milium se trata de quistes de color blanco, perlado o amarillento de 1 a 2 milímetros de diámetro, denominados así por recordar a los granos de mijo. Aparecen casi el 40% de los neonatos. Cuando tengan la oportunidad de ir por el servicio de neonatología del hospital que les haya tocado, van a observar, ¿sí? Que son como unos puntitos blancos, les dicen, ¿ya? En la nariz. Los lugares más afectados van a ser las mejillas, la frente y el mentón, aunque pueden estar presentes en otras localizaciones. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples y las pápulas son pequeños quistes epiteliales formados por restos de queratinocitos, ¿no? Por ejemplo, esto es lo característico. En mi caso, a los compañeros que les ha tocado rotar conmigo, vamos a conversar con el doctor Henry, que es el jefe de ginecobstetricia, para que nos permita entrar a ver a los bebés que están en alojamiento conjunto, ¿ya? Les voy a tratar de dar un bebé a cada uno y ahí van a identificar todas las características físicas normales del recién nacido, ¿ya? Incluido lo que estamos hablando. El milio se trata de quistes de color blanco perlado o amarillento de 1 a 2 milímetros de diámetro, denominados así por recordar los granos de mijo. Aparecen en casi el 40% de neonatos. Los lugares más afectados van a ser las mejillas, la frente y el mentón, aunque pueden estar presentes en otras localizaciones. Las lesiones pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Y las pápulas son pequeños quistes epiteliales formados por restos de queratinocitos.
La miliaria es una dermatitis vesiculosa pustulosa secundaria a la retención intradérmica de la secreción glandular. No sé si alguno ha tenido algún primito menor, algún hermanito, ¿no? Y han visto que de pronto se llenó como de ronchitas todo el cuerpito y por ahí alguien dijo, hay que bañarlo con azulacho, ¿no? Que eso es lo clásico, ¿ya? Más o menos para que se vayan relacionando. Entonces, la miliaria, hay dos tipos de miliaria, ¿ya? La cristalina y la rubra. Si las vesículas se forman en el estrato córneo, se denomina miliaria cristalina o sudamina. Se trata de vesículas claras de 1 o 2 milímetros superficiales y no inflamatorias que se rompen fácilmente. Si la obstrucción es más profunda, se acompaña de inflamación, se denomina miliaria rubra. En este caso son pequeñas pápulas eritematosas agrupadas habitualmente en los pliegues cutáneos y zonas abrigadas con mucha ropa. Ya que las glándulas sudoríparas del neonato aún no funcionan correctamente, el calentamiento exagerado, la elevada temperatura ambiental o el arropamiento excesivo favorecen su aparición, ya sobre todo en las épocas donde hay mucha calor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Puede venir de repente en el examen, ¿no? Recién nacido de 3 días de vida, ¿no? Fue a la playa acompañado de su familia y de pronto presenta un rash eritematoso, ¿no? Caracterizado por presencia de pápulas eritematosas agrupadas habitualmente en los pliegues cutáneos o en zonas abrigadas con mucha ropa, entonces ya ustedes están viendo cuál es el diagnóstico. Sin embargo, los exantemas en el recién nacido, patológicos, ¿no? O infecciosos, van a tener otras características, ¿no? Y aquí va a ser muy importante la madurez del recién nacido. Un recién nacido prematuro va a tener más riesgo de presentar alguna de estas infecciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a sumar la inmadurez cutánea, inmunitaria, renal, ¿no? El diagnóstico y tratamiento precoz en este tipo de patologías va a ser crucial para que no haya secuelas devastadoras a largo plazo, ¿ya? Especialmente cuando es una infección muy grave, ¿no? Causas más habituales de infecciones cutáneas, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus canidipicans y virus herpes simplex, ¿no? También varicela. Infecciones por Staphylococcus aureus va a ser una infección cutánea primaria, más común en niños que en adultos. Por ejemplo, tenemos el impétigo neonatal, que afecta a recién nacidos y pueden aparecer los síntomas hasta el mes de vida, pudiendo llegar a ser una enfermedad muy grave. También puede afectar a niños mayores con una infección más leve. Que haya la presencia de una de estas infecciones en un servicio de neonatología, ¿no? Como puede ser intermedios o como puede ser la UCI neonatal, es grave, ¿ya? Porque es muy infeccioso y causa un compromiso terrible en un recién nacido, sobre todo si es prematuro. La infección se manifiesta en la piel como ampollas de color amarillento, localizadas predominantemente en la zona alrededor del ombligo, axilas o zona de pañal, ¿sí? Como lo que vemos en la imagen, ¿ya? Esas ampollas se rompen con facilidad, dejando una zona húmeda, que es un caldo de cultivo para el Staphylococcus aureus. Se extiende con mucha rapidez por la piel del recién nacido. Imagínense que dentro de esta ampollita hay miles y miles de Staphylococcus aureus, ¿no? Que se reviente esto y encima que el recién nacido sea prematuro y esté inmunosuprimido, es una bomba de tiempo, ¿no? Que se lo puede llevar rápido. Y no solamente a él, sino a los demás, a los otros pacientes que estén cerca de él. Y si no hay un adecuado lavado de manos, ¿no? Y un adecuado manejo de los elementos que sean utilizados en el bebé, el riesgo aumenta más. Entonces vamos a tener dos tipos de impétigo: el impétigo no ampolloso y el ampolloso. El no ampolloso es una infección superficial localizada en la porción subcorneal de la epidermis. Van a ser placas eritematosas recubiertas por placas mielicéricas, ¿no? Amarillas, como del color de la miel. El impétigo ampolloso se produce cuando se infecta por Staphylococcus aureus coagulasa positivo. Estas toxinas producen epidermólisis y la consiguiente formación de ampollas. El impétigo ampolloso se considera una forma localizada del síndrome de piel escaldada estafilocócica. El impétigo ampolloso se presenta con frecuencia en las 2 primeras semanas de vida con ampollas subcórneas flácidas, transparentes, que pueden ser únicas o pueden formar grupos, ¿no? Como en esta imagen, que hay 6 grandes, una mediana y otras más pequeñas. Y con frecuencia no presentan eritema en la piel subyacente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico
de una infección por Staphylococcus aureus se va a realizar a través de la tinción de Gram que muestra cocos gram positivos. El cultivo del líquido de la vesícula o pústula o de los márgenes sobrelevados de una placa de impético costroso generalmente son suficientes para establecer el diagnóstico. El impético por Staphylococcus no puede diferenciarse clínicamente del impético por Streptococcus. Clínicamente son muy similares, ¿ya? Puede confundirse con otras enfermedades infecciosas, vesícula ampollosas o con alteraciones pustulosas como son infecciosas o no infecciosas, ¿no? Por ejemplo, virus del herpes simple, varicela, enterovirus, candidiasis cutánea congénita, listeriosis y sarna. Las no infecciosas por eritema tóxico neonatal, melanosis neonatal pustulosa, pustulosis eosinofílica, enfermedad ampollosa crónica de la infancia, incontinencia pigmentaria, epidermólisis ampollosa, pénfigo y pemfigoide. Pero, ¿cuál es la complicación más importante del impético? La celulitis, ¿ya? En el 10% de los casos. El impético ampolloso no localizado, cuando no existe fiebre o afectación de los tejidos blandos locales como la linfadenitis o celulitis. Ahora, el tratamiento va a ser con cremas, como por ejemplo la mupirocina al 2%, 3 veces al día durante 5 días, o el ácido fucídico al 2%, ungüento crema 3 veces por día, durante 5 días. Si la infección ocupa una superficie corporal mayor o si se acompaña de síntomas sistémicos, se recomienda prescribir antibióticos por vía endovenosa, ¿no? En caso de recién nacido. Entonces, puede progresar rápidamente si no se trata. Recomiendan iniciar tratamiento endovenoso en los neonatos con oxacilina, ¿no? Y si es resistente, con vancomicina. Con este punto hago referencia a las infecciones en un recién nacido, ¿no? Generalmente en un recién nacido, en general las infecciones se van a manejar como una sepsis neonatal. ¿Ustedes recuerdan cuál es el tratamiento de una sepsis neonatal? Y les hago hincapié en esto porque en todos los exámenes que ustedes van a dar, ya sea examen de internado, ya sea examen del ENAM, ¿no? Ya sea el examen de residencia, tengan por seguro que siempre les va a venir esta pregunta, por eso es que siempre les pregunto, ¿ya? El tratamiento de una sepsis neonatal, acuérdense que son 2, ¿sí? Son 2 medicamentos endovenosos, ¿ya? Les van a preguntar como familia, que puede ser betalactámico más aminoglucósido, o les pueden preguntar por el mismo nombre del antibiótico, ¿no? Por ejemplo, ampicilina, gentamicina, ampicilina, micacina, ¿ya? Acuérdense de esto porque se van a acordar de mí. Siempre les va a venir, ¿ya? O en el examen de internado, o en el ENAM, o en el de residencia, pero siempre les van a preguntar eso, ¿ya? Entonces, el síndrome de la piel escaldada estafilocócica es una enfermedad mediada por la toxina epidermolítica estafilocócica que se caracteriza por dolor cutáneo, ampollas difusas superficiales y descamación. Y en el periodo neonatal puede provocar epidemias en las unidades neonatales, ¿no? Lo que le hemos dicho, el gran riesgo de contagiedad que tiene. Hallazgos cutáneos del síndrome de la piel escaldada, un aumento de la sensibilidad cutánea, el eritema macular generalizado, que va a evolucionar rápidamente hacia una erupción escalatiforme más acentuada en las flexuras o áreas, ¿no? Incluso llega a aparecer el recién nacido como si estuviera quemado. La piel eritematosa brillante adquiere un aspecto arrugado, dando lugar en un periodo de 2 a 5 días una descamación, con gruesas escamas, particularmente en las flexuras, ¿no? Como pueden observar acá en el cuello de este bebé. O sea, es grave, ya esto es terriblemente grave. Casos graves, a la fase eritrodérmica le sigue el desarrollo de ampollas flácidas, difusas, estériles, erosiones, descamación ampollosa de grandes capas de piel. En este estadio de los hallazgos cutáneos, se pueden separar áreas de la piel, ¿no? Si ustedes presionan con su dedito, ¿no? Un dedito con guantes, van a ver que se va a descamar, ¿no? Se va a retirar una porción de la piel. A eso le denominamos signo de Nikolsky. Hallazgos cutáneos, a medida que se desprenden grandes capas de epidermis, aparecen las áreas húmedas, ¿no? Como pueden observar acá, ¿ya? Brillantes, denudadas, inicialmente en las flexuras y posteriormente en la mayor parte de la superficie corporal. A medida que la piel expuesta, denudada, se seca, se desarrolla un aspecto costroso en láminas acá, como este pobre bebé.
A los 2 o 5 días del inicio de la eritrodermia se pueden desarrollar costras radiales y fisuras alrededor de los ojos, ¿no? En la nariz, en los ojitos, alrededor de la boca. El diagnóstico. La obtención de la toxina producida por la cepa de Staphylococcus aureus en un neonato con ampollas difusas establece el diagnóstico. A pesar de que las ampollas intactas en la piel son estériles, para intentar identificar la fuente de las toxinas epidermolíticas deben obtenerse cultivos, ya sea de sangre, de líquido cefalorraquídeo, de nasofaringe, orina, ombligo o cualquier área que sea sospechosa de estar infectada. El síndrome de piel escaldada estafilocócica puede confundirse con otras alteraciones ampollosas y exfoliativas, ¿no? Como las que tenemos acá. La fiebre escarletiniforme, el impético ampolloso, enfermedad de Kawasaki, epidermólisis ampollosa, lo que hemos mencionado, el eritema multiforme, necrosis epidérmica, etc., entre otros. Infecciones por estreptococo del grupo B. Bueno, la infección por estreptococo del grupo B es una infección bacteriana grave, que es una causa principal de muerte y discapacidad en el recién nacido. Como antecedente vamos a tener, ¿no?, que, por ejemplo, en la década de 1970, murieron alrededor de la mitad de los recién nacidos con infección por estreptococo del grupo B. Pero en la actualidad ya no pasa eso por el uso de antibióticos. En la actualidad, debido al reconocimiento en forma temprana también y al tratamiento intensivo de la infección, hay muchos menos casos que terminan en la muerte. La bacteria del estreptococo del grupo B existe normalmente en el intestino, la vagina o el recto de la mujer. Y muchas veces estas mamitas son asintomáticas, ¿ya? Pero, o sea, ni siquiera saben ellas que están infectadas, ¿no? Pero de pronto nace el bebé y viene con estos problemas. Entonces, los recién nacidos pueden presentar la infección horas después del nacimiento o durante la primera semana de vida, o esto puede suceder varios meses más tarde. Los recién nacidos que padecen estreptococo del grupo B dentro de la primera semana, la mayoría de las veces van a ser infectados por la mamá, pero no va a estar claro cómo los bebés que tienen la infección más tarde son expuestos a la bacteria, ¿ya? De repente mal lavado de manos de la mamá o de algún familiar, etc. Entonces vamos a tener dos presentaciones, ¿no? La precoz y la tardía. Va a ser precoz si va a ser durante los primeros 6 días de vida la aparición de la clínica. Si bien los signos de infección típicamente ya están presentes al nacer o al cabo de unas horas del parto, los neonatos pretérminos son especialmente susceptibles. Y va a ser tardía desde los 7 días a los 3 meses de vida, con una mediana de edad de presentación de 27 días. Bueno, en países desarrollados, la causa más frecuente de sepsis va a ser el estreptococo del grupo B junto con la listeriosis. Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones cutáneas de esta infección? Bueno, las manifestaciones cutáneas de la infección por estreptococo del grupo B son raras, ¿ya? Pueden ser manifestaciones respiratorias, ¿no? Pero cutáneas son raras, pero sí pueden estar presentes, por eso que lo tenemos que mencionar. En los lactantes menores de 12 semanas de edad, la celulitis por estreptococos del grupo B muestran predilección por la cara y las regiones submentonianas y submandibular. La celulitis facial progresa rápidamente, puede haber adenitis submandibular, ipsolateral y consolidación pulmonar, y puede ocurrir una celulitis inguinal, escrotal, perorrutilana y retrofaringe. Puede también ocasionar vesículas, ampollas y erosiones similares al impético. Las lesiones pueden estar presentes al nacer y aparecer en cualquier lugar del cuerpo. Entonces, manifestaciones cutáneas adicionales, los abscesos que pueden estar presentes en el cuero cabelludo, en la mama, en la glándula submandibular y en el tejido celular subcutáneo, lesiones similares al eritema nodoso, conjuntivitis, fascitis necrotizante, celulitis aguda necrotizante del escroto y púrpura fulminante. El fármaco de elección, la penicilina G, endovenosa, pero el tratamiento inicial es lo que les había mencionado, ¿no? Ampicilina y aminoglucósido, que es como se maneja una sepsis neonatal, ¿ya? Como la mayor cobertura, gentamicina, para otros patógenos responsables de sepsis en el periodo neonatal y un efecto sinérgico contra el estreptococo del grupo B. Una vez que el estreptococo del grupo B ha sido identificado como patógeno y se ha demostrado que la sangre y el líquido cefalorraquídeo son estériles durante 24 a 48 horas, se puede administrar únicamente la penicilina G. La duración del tratamiento depende de la naturaleza y de la gravedad de las mismas y de la afectación de otros órganos, ¿no? Aunque en general se debe mantener el tratamiento antibiótico al menos por 10 días, mínimo. Otra patología, en este grupo vamos a tener la varicela perinatal.
ya que se va a producir cuando la varicela materna ocurre entre los 21 días previos y los 2 días posteriores al parto. El rash natal aparece en los primeros 15 días de vida, ¿no? Y se van a diferenciar en 2 tipos, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo poner recién nacido de 15 días de vida, no, menos, de 7 días de vida, cuya madre presentó clínica compatible con varicela, ¿no? Entre el 21 y 5 día preparto, y el recién nacido manifestó clínica los 5 primeros días de vida, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan diferenciar si es una varicela neonatal precoz o una varicela neonatal tardía. La clínica en este caso, cuando es precoz, es leve porque han podido pasar anticuerpos maternos al recién nacido y no hay mortalidad, ¿ya? Sin embargo, si es una varicela neonatal tardía, el periodo es diferente. Se va a producir cuando el rash materno se produce entre los 5 días previos al parto y las 48 horas posteriores, ¿ya? La varicela neonatal se inicia entre el 5º y 15º día de vida, se infecta del 17 al 30% de los recién nacidos, la clínica es grave, ¿sí? Este recién nacido se puede morir, ¿ya? Puede haber afectación visceral, pulmonar, cerebral, hepática, pueden haber hemorragias cutáneas y un 30% de los casos desarrollarán una varicela fulminante. Entonces, tener mucho cuidado con esta, con la varicela neonatal tardía. El cuadro clínico de varicela neonatal es variable, desde una enfermedad leve, parecida a la varicela de los niños, ¿no? Sus máculas, pápulas, ampollas, pústulas, ¿no? ¿Ya? A manifestaciones observadas en huéspedes inmunocomprometidos, que es más grave. La fiebre se puede desarrollar dentro de los primeros días después del nacimiento, seguido por una erupción vesicular. En los casos leves, las lesiones se curan en 7 a 10 días. Sin embargo, la enfermedad diseminada puede cursar con neumonía, hepatitis y meningoencefalitis. El rash por varicela neonatal puede ser atípico, por lo que hay que vigilar la aparición de cualquier tipo de exantema en un niño con riesgo de varicela perinatal. Y hay que realizar el diagnóstico diferencial con la infección diseminada por virus de herpes simples tipo 1 y 2, que también se va a caracterizar por ampollas. Pero acuérdense que las características de la varicela, ¿no? Que es clásico, que también les van a preguntar en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son las formas? Mácula, pápula, pústula y costra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una imagen, acá podemos ver que hay máculas, hay pápulas, hay pústulas y por acá hay costras, ¿ya? No se olviden porque sí o sí también hay alta probabilidad de que les pregunten esto. Si se requiere confirmación por el laboratorio, que es raro, ¿no? Porque generalmente el diagnóstico se hace con la clínica por el tipo de lesiones, pueden emplearse métodos directos como cultivo, un PCR a partir de lesiones vesiculares, ¿no? O métodos indirectos como la serología. Si el recién nacido desarrolla la enfermedad, se debe iniciar tratamiento lo antes posible con aciclovir de 10 a 20 miligramos por kilo dosis endovenoso cada 8 horas durante 7 a 10 días. El diagnóstico diferencial es el herpes neonatal. La mayor parte de los neonatos afectos adquieren la infección por virus del herpes simple en el periodo periparto. Para que ocurra esta transmisión es necesaria la excreción viral genital con o sin síntomas alrededor del momento del parto. Entonces, si ustedes tienen una gestante, ¿sí? Y al examen físico encuentran que hay vesículas a nivel de la región perianal, ¿qué sugerirían? ¿Que sea parto autóxico o parto por cesárea? Por cesárea, ¿no? Para que no haya riesgo de contagio. La realización de una cesárea en presencia de lesiones herpéticas y la disminución de la excreción viral administrando en las últimas semanas del embarazo tratamiento antiviral a gestantes con herpes genital activo son las mejores medidas preventivas de las que se dispone. El virus del herpes simple 2 es la causa más frecuente de herpes neonatal a nivel mundial. Ahora, el herpes neonatal cursa con 3 síndromes clínicamente distintos, ya todos adquiridos en el periodo neonatal. Primero, la infección diseminada. Segunda, infección localizada en la piel, ojos y boca, ¿sí? Si es que nace por el canal vaginal, ¿no? Piel, ojos y boca. E infección del sistema nervioso central. La exposición en el momento del parto a una infección materna primaria puede dar lugar en el neonato a una infección abrumadora, con una tasa de mortalidad alta, enfermedad de progresión más lenta, insidiosa, en la que el neonato solo tiene alteraciones mucocutáneas y desarrolla los síntomas neurológicos de forma lenta y progresiva. Por ejemplo, acá tenemos a un niñito, un recién nacido, ¿no? Con sus lesiones vesiculares que ya están
secando, ya están costrosas y ya se han necrosado incluso. Y por acá podemos ver grupos de vesícula en la frente y en el área periocular. Acá podemos observar una placa central necrótica en el cuero cabelludo, ¿no? O múltiples vesículas, pápulas costrosas sobre una base eritematosa a nivel del ombligo. En este caso, y en todos los casos anteriores, el diagnóstico rápido, ¿ya? O sea, tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? Si dudamos de la clínica que tenemos que pedir los exámenes auxiliares que hemos mencionado, ¿no? Como los cultivos, ¿ya? Los PCR, los serológicos. Bueno, en este caso el diagnóstico rápido se establece mediante un frotis con la tinción de sangre en neonatos sin lesiones, en la piel o en las membranas. Bueno, en neonatos que no tienen lesiones el diagnóstico va a ser más difícil. Las pruebas de laboratorio y radiológicas que demuestren la infección multisistémica apoyan el diagnóstico, pero no van a ser diagnósticas, ¿ya? Los cultivos de las lesiones cutáneas, nasofaringias o conjuntivales o de la orina, plasma y líquido cefalorraquídeo pueden aportar un diagnóstico específico, pero demora días en obtener el resultado. Entonces, ¿es importante el examen de líquido cefalorraquídeo? Sí, porque la presencia de pleocitosis, elevación de proteínas y un número elevado de eritrocitos en líquido cefalorraquídeo puede ser sugerente de una encefalitis necrotizante y ahí hay que actuar lo más rápido posible. En un 20% de los lactantes con encefalitis, los cultivos de líquido cefalorraquídeo son positivos. Se puede intentar un diagnóstico rápido de la encefalitis por virus de herpes simple mediante un PCR, aunque la sensibilidad de este estudio en los recién nacidos solo alcanza el 70% de los casos. Otra patología considerada entre el grupo de los exantemas tenemos a la candidiasis, ¿ya? Candidiasis congénita, bueno, lo que ustedes de repente por ahí alguno ha tenido oportunidad son las dermatitis de pañal, ¿no? De repente algún primito, algún bebé que la mamá dice a nivel de la zona del pañal se le ha puesto rojito y hay unos como granitos, blanquitos, ¿no? Y generalmente les ponen ahí su Notil, su Hipogloss, ¿no es cierto? Ya, entonces más o menos por ahí, ya ese es el caso de una candidiasis de pañal, ¿no? Pero también recordarle que hay candidiasis oral, ¿ya? Entonces la candidiasis congénita corresponde a una infección por cándida que se adquiere intraútero y presenta síntomas en los primeros días de vida. La forma de candidiasis congénita clásica se presenta como una infección cutánea difusa que presumiblemente es consecuencia de una coriomionitis intrauterina ascendente, en el caso de un recién nacido. El paciente típico es un recién nacido a término, por lo demás sano, que desarrolla una erupción monomorfa papulovesiculosa que es intensamente eritematosa durante las primeras 12 horas de vida. La erupción papulosa evoluciona a pústula, seguida por costras tardías y descamación, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Estas pápulas, ya pústulas distribuidas en forma difusa. Acá tenemos, por ejemplo, en la manito, ¿no? En las líneas interdigitales, etc. Entonces, la candidiasis congénita en un neonato prematuro que se presenta con eritema difuso y apariencia de piel escaldada. Acá incluso hasta se está necrosando. La candidiasis oral aguda aparece en la mucosa orofaringia con unas placas blancas adherentes que parecen leche natural o artificial. Van a tener oportunidad de ver de repente algún bebito con candidiasis, ¿ya? Sobre todo cuando estén como médicos generales de repente en el SERUMS, de repente en el internado, le van a ver la boquita y va a parecer como algodoncito, ¿sí? Como plaquitas blanquecinas que parece leche cortada, pero que sin embargo ustedes le tratan de limpiar y no sale, ¿ya? Las placas solo se pueden despegar con dificultad, dejando una base eritematosa brillante que se corresponde con las formas pseudomembranosas y eritematosas. Si se produce una infección extensa, se pueden encontrar dificultades para la alimentación, especialmente si está afectado el esófago. Por otro lado, la infección de cándida en el área de pañal puede aparecer sola o asociada a aftas orales. Las placas brillantes, eritematosas, las pápulas y las pústulas afectan las áreas húmedas intertriginosas del periné, con predilección por los pieles inguinales. Las pequeñas escamas blancas y las pústulas satélites son comunes en la periferia y a menudo son prominentes en el margen entre la piel afectada y no afectada. La afectación perianal es común, las pústulas pueden ser muy superficiales y romperse con facilidad. La dermatitis por cándida puede verse en 4 a 6% de los recién nacidos a término, con el pico de incidencia entre los 3 a 4 meses de edad, y se puede ver un eritema brillante similar en las psoriasis del pañal, ¿no? Por ejemplo acá, ¿sí? Acá vemos que hay eritema y además hay pápulas blanquecinas, ¿no? Es una dermatitis de pañal complicado con cándida.
En la mayoría de los lactantes, las formas localizadas de candidiasis pueden ser tratadas de forma tópica, ¿no? Para el Muguet, ¿no?, que es la candidiasis oral, se puede aplicar nistatina, ¿sí?, 100 unidades por mililitros en cada carrillo, por lo menos durante una semana, cada 6 horas. El Muguet resistente ya puede ser manejado con fluconazol o litraconazol. La anfotericina B ha sido estudiada como tratamiento del Muguet recidivante, pero es como poner una bomba al recién nacido, ¿no? Lo ideal es que desde un inicio vaya bien el tratamiento con la nistatina, ¿ya? Y las cremas imidazólicas son útiles para el tratamiento de la dermatitis del pañal y las infecciones unguales. Las nistatinas, las silaminas o las soluciones acuosas de violeta de genciana al 1% o de eosina al 2% son tratamientos alternativos, ¿ya? Generalmente lo más usado en el mercado para nosotros y que van a ver seguramente es la nistatina. Bueno, con respecto a exantemas del recién nacido, eso es todo, ¿ya? Espero no haberlos dormido. El tema es un poco pesado porque son lesiones dermatológicas y explicar sobre lesiones dermatológicas si no lo tenemos en vivo y en directo es un poco difícil. El siguiente tema es crecimiento del recién nacido. Bueno, dentro de las competencias, conocer algunos aspectos sobre el crecimiento y desarrollo del feto, ¿ya? Bueno, como un pequeño recordatorio, ¿no?, porque eso también ustedes ya lo han visto. La duración del embarazo humano, contado a partir del día de la concepción, es de aproximadamente 40 semanas, ¿no?, que equivalen a un promedio de 280 días, equivalentes a 9 meses calendario o 10 meses lunares, en donde se encuentran 3 periodos. El periodo preembrionario, embrionario y fetal. El preembrionario tiene lugar a partir de la fecundación del óvulo a la 3ª semana de gestación. Se encuentran 3 capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo. El periodo embrionario tiene lugar dentro de las 4 a 8 semanas, periodo de organogénesis, ¿no? A partir de este momento ya se le llama embrión, y el periodo fetal a partir de las 90 semanas, de la 9ª semana a las 40 semanas, ¿no?, donde se va a dar ya el crecimiento y maduración de los órganos, sistemas establecidos. Esto solamente viene a ser un repaso porque ustedes ya lo saben perfectamente. El embarazo en la especie humana tiene una duración de 38 semanas promedio, ¿sí?, posfecundación, o de 40 semanas tras fecha de última regla. Durante el embarazo, la población celular del feto a término se ha multiplicado hasta 42 veces, en el adulto ya solo lo hará hasta 46, lo que representa un aumento de hasta 17.000 veces su diámetro y más de 25 millones de veces su masa. Este crecimiento fetal sigue una curva sigmoidea o exponencial, siendo lento hasta la semana 15 a 16, ¿ya? Entonces vamos a tener un periodo de crecimiento rápido en talla, que se va a dar entre la semana 10 y 28, ¿ya?, en el que va a predominar la proliferación de células y la variación del peso, y entre los meses 3 a 5 llega a aumentar un promedio de 5 centímetros por mes. Y también va a pasar por un periodo de aumento de peso, desde la semana 28 al final. En este periodo va a dominar la hiperplasia celular, y en los 2 últimos meses van unos 700 gramos por mes, ¿no? O sea, inicialmente el nuevo ser va a tener un crecimiento acelerado en talla, ¿no?, y posteriormente un crecimiento acelerado en peso, ¿ya? Ay, ¿qué pasó acá? Una mala diapositiva, ¿ya? Entonces, desarrollo embrionario. Y eso también va a ser un repaso, así que lo vamos a decir rapidito, ¿ya? Que a partir de la 2ª semana, en uno de los sectores del disco embrionario se forma al final de la 2ª semana, ¿no?, el saco vitelino, de un extremo a otro se forma el canal, al lado del cual aparecen unas pequeñas protuberancias hasta llegar a contarse 41 en total. Y del canal deriva todo el sistema nervioso, y de las protuberancias, las vértebras y las costillas. Bueno, a partir de la 3ª semana, la formación del endodermo, el mesodermo y el ectodermo. 5ª y 6ª semana, a partir de la semana 5, el embrión crece rápidamente, aumentando en 7 días aproximadamente 6 milímetros. En la semana 6, el embrión tiene forma de humano en miniatura, como pueden observar en la imagen. La capacidad de supervivencia no es muy acentuada. Etapa en las que son frecuentes los abortos. Se distinguen la cabeza, los ojos, los oídos y las fosas olfatorias. Mide entre 13 y 19 milímetros y su piel tiene 2 capas, y se inicia el desarrollo de los músculos de todo el cuerpo. Entonces, esto es como un resumen del crecimiento y desarrollo embriológico, ¿ya? Que lo voy a dejar acá en la diapositiva para que lo puedan leer en la casa, por horas del tiempo. Entonces, vamos a ir netamente a lo del tema de hoy, que es crecimiento y desarrollo fetal, ¿ya? Entonces, van a haber 3 fases en el crecimiento fetal. La primera fase, que va a haber un aumento de proporcionalidad de peso, proteínas y concentración de DNA.
El aumento del DNA se produce tanto en el feto como en sus distintos órganos. La segunda fase va a haber un aumento de DNA más lento que el de proteínas y peso. Y la tercera fase, aumento de proteínas netas de peso, pero ya no de DNA, ¿ya? Factores que influyen en el crecimiento fetal, los factores genéticos, ¿ya? Tanto maternos como fetales, pero solo en un 38% de los casos. El peso al nacimiento muestra variaciones étnicas y raciales y en general los recién nacidos varones tienen 150 gramos y 0,5 centímetros más que las mujeres al nacer. Por ejemplo, en este cuadro podemos observar que los factores genéticos van a influenciar en un 38%, ¿ya? Que si bien es cierto es menor que los factores ambientales que influyen en un 62%, ¿sí? 38% es un porcentaje, ¿no?, considerable, ¿ya? Ahí tenemos pues los genes incluidos en la madre, en el padre, ¿ya? Y dentro de los factores ambientales tenemos los factores maternos, los factores de la nutrición, de la alimentación, etcétera, que es una gran influencia y es muy importante, ¿no? Por eso ahora se habla tanto de la epigenética, ¿no? Que antes de los 1000 días de la concepción, la madre debe tener una alimentación adecuada, ¿no? Para que ese recién nacido tenga menos factores de riesgo de alguna enfermedad crónica, ¿no? Como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer, ¿no? Entre otros. Entonces, factores maternos importantes, la edad, ¿no? Una edad ideal entre los 18 y 35 años, ¿no? Acuérdense que a mayor edad hay más riesgo de alguna aneuploidía, ¿no? De alguna cromosomopatía. La nutrición, el peso y la talla de la madre también son importantes para que haya un crecimiento y un peso adecuado en el feto. El estado de la salud, si es una madre hipertensa, ¿no?, que tiene preeclampsia, entonces el recién nacido tiene riesgo de ser un RCU, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una disminución o un menor aporte de oxígeno y de nutrientes a través de la placenta. Hábitos tóxicos, ¿no? Si una madre es alcohólica, ¿no?, o consume drogas, también va a tener riesgo de RCU o de incluso abortos, ¿no?, u otras malformaciones. Y bueno, el periodo intergenésico aceptable es al menos 18 meses entre el último evento obstétrico y el siguiente embarazo, ¿ya? Hay madres que tienen un recién nacido al año, ¿no? Entonces todo eso influye mucho en el recién nacido que vamos a tener, ¿no? Si va a tener un peso aceptable, si va a tener un RCU, si va a ser macrosómico, ¿no? Por ejemplo, si es un RCU, si es un macrosómico, en la adultez tiene más riesgo de ser diabético, de ser hipertenso, de tener obesidad, ¿no? Entonces todos estos factores son muy importantes, ¿ya? Y hay que tenerlos en cuenta. Factores nutricionales, ¿no? En un inicio, antes de la formación de la placenta, la nutrición es a través de la difusión, ¿no? Posteriormente ya es a través de la circulación útero-placentaria fetal. Depende directamente de la ingesta y reservas maternas. Las necesidades energéticas fetales se han estimado en más o menos 100 calorías por día. La malnutrición materna antes de la concepción y durante el primer trimestre da como resultado carencias fetales importantes. Si la malnutrición es en el tercer trimestre, se tendrá repercusiones sobre el depósito de grasa corporal, ¿no? Tendremos un recién nacido con desnutrición fetal, un RCU simétrico probablemente. Entonces acá no sé qué ha pasado con las diapositivas, creo que es por el formato de la computadora, pero vamos a rescatar de la imagen, ¿no?, que el diámetro de la placenta, de una placenta normal, tiene que ser entre 15 a 20 centímetros, con un grosor de 5 centímetros y un peso entre 500 a 600 gramos, ¿no? Y acá podemos observar la cara materna y acá podemos observar la cara fetal. Igual acá. Bueno, acá lo que quería decirles en esta diapositiva, no sé por qué se ha desacomodado así las letras, son las funciones de la placenta, ya que son importantes, ¿sí? Funciones nutricionales, funciones homeostáticas, como la difusión de productos del metabolismo fetal, hormonales, ¿no?, a través de la liberación de diferentes sustancias químicas. Por ejemplo, acá tenemos 4 mecanismos por los cuales van a pasar nutrientes al feto, ¿no? Difusión pasiva, por la cual van a pasar el agua, los aminoácidos, la glucosa, ácidos grasos libres, cetonas, vitaminas E y K, y algunos minerales como sodio, cloro y gases, a través de la difusión facilitada, algunos tipos de glucosa, hierro, vitaminas A y D, transporte activo, vitaminas solubles, algunos minerales, calcio, hierro, potasio y aminoácidos que requieren transferirse, y por endocitosis las inmunoglobulinas y la albúmina, ¿no? La placenta también va a ser la responsable de la producción de algunas hormonas como la gonadotropina coriónica humana y la hormona lactógeno placentaria, ¿no?, que van a tener
funciones muy importantes como metabólicas, somatotróficas, lactogénicas y lutotróficas. También los progestágenos y los estrógenos, ¿no? Los progestágenos van a ser responsables de la preparación progestacional del endometrio, mantenimiento del embarazo, preparación de las mamas y del mismo del parto. Y los estrógenos aumentan la vascularización uterina, crecimiento y desarrollo de la musculatura uterina, inhibición gravídica, retención hídrica gestacional e iniciación de los fenómenos dinámicos del parto. Bueno, hablar del líquido amniótico en crecimiento fetal también es muy importante porque acuérdense que va a tener funciones, ¿no? Como el crecimiento del pulmón, el desarrollo del tracto gastrointestinal, maduración neuromusculoesquelética, protege aún más contra la compresión del cordón umbilical y protege al feto del trauma y propiedades bacteriostáticas. El volumen aumenta desde aproximadamente 30 mililitros a las 10 semanas a 200 mililitros cerca de las 16 semanas y alcanza 800 mililitros a mediados del tercer trimestre, ¿ya? Regulación del volumen del líquido amniótico, dilución fetal, flujo intramembranoso a través de los vasos en la superficie placentaria y flujo transmembranoso a través de la membrana amniótica es una de sus funciones. Bueno, la composición del líquido amniótico, no lo voy a mencionar porque ya nos estamos quedando cortos con el tiempo, y vamos a hablar un poco del crecimiento y desarrollo fetal, ¿ya? Inicia el día 57, al final de la 8ª semana, y termina cuando el feto se encuentra completamente fuera de la madre. El periodo fetal precoz, entre las 9 y 21 semanas. Vamos a observar aquí que el crecimiento va a ser rápido, pero disminuye el ritmo de crecimiento, ¿no? Bueno, acá, mayor ritmo de crecimiento va a ser la cabeza, ¿ya? Movimientos fetales y detección ya de los latidos cardíacos en esta etapa. Se observan aún las asas intestinales en el cordón, el hígado como centro de eritropoyesis y posterior del vaso. Y aún no alcanza la madurez orgánica, ¿ya? Otra vez se han movido las diapositivas. Van a disculpar, chicos, ¿ya? No sé qué es lo que ha pasado porque yo los había acomodado bien en la casa, igual acá. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿ya? Lo que les mencionaba, ¿no? En la etapa fetal precoz, ¿sí? Que ocurre hasta el tercer mes, el crecimiento va a ser más rápido en la cabeza, pudiendo llegar hasta la mitad de la longitud cefalocaudal, ¿ya? En la etapa fetal intermedia, que es en el 5º mes, llega a ser la tercera parte de la longitud cefalocaudal, y en la fetal tardía, que es en el 9º mes, constituye solo la 4ª parte, ¿no? Acuérdense que inicialmente el crecimiento es más rápido en talla, y al final del embarazo es más rápido en peso. Los sucesos más relevantes del crecimiento y desarrollo fetal vamos a ser puntuales. Por ejemplo, en el tercer mes, la cabeza disminuye su ritmo de crecimiento, ¿ya? Aparecen ya los centros de osificación primaria, entre las cosas más importantes. Los miembros superiores alcanzan casi su longitud final, la activa, y miembros inferiores son aún cortos. Los genitales externos ya están casi desarrollados, y las asas intestinales están retraídas aún. Comienza la formación de la orina, que se elimina en el líquido amniótico. En el 4º mes hay un rápido crecimiento corporal, hay presencia de osificación activa en el esqueleto, alargamiento de los miembros inferiores, movimientos fetales imperceptibles para la madre, aparece la nube en el cuerpo y pelo en la cabeza. En el 5º mes, el feto alcanza la mitad de la longitud del recién nacido, el peso aumenta hasta casi 500 gramos, movimientos fetales perceptibles por la madre, piel con poca grasa subcutánea, se observan los vasos sanguíneos, aparece la grasa parda, la cual ayuda con la regulación del calor. En el feto masculino se inicia el descenso testicular y en el feto femenino se forma el útero y la canalización de la vagina. Al 6º mes, el feto está mejor proporcionado en longitud, aparecen ya las uñitas de los dedos, hay movimientos oculares rápidos y parpadeo como respuesta a estímulos. En el 7º mes, el 90% de probabilidad de supervivencia extrauterina, aparición de grasa subcutánea, aparecen las uñas en los dedos de los pies y al final de este mes la hematopoiesis se da en la médula ósea. 8º mes, piel suave y rosada, se establecen reflejos pupilares en ambos ojos, continúa el descenso testicular y la grasa representa el 8% de la masa corporal. Y al 9º mes, la grasa fetal constituye el 16% de la masa corporal, la circunferencia de la cabeza y el abdomen son casi iguales y los caracteres sexuales son notables y los testículos se encuentran en las bolsas escrotales. Acá les he puesto estas imágenes como para que sea más fácil memorizar todo eso, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, la cabeza, entre las semanas 9 y 12, constituye la mitad de la longitud cefalocaudal, la cara es más ancha, los ojos están separados, las piernitas son cortas, ¿no? Los miembros superiores son más larguitos, y se establecen los genitales externos.
Los intestinos se están desarrollando en el abdomen. En esta etapa, el principal sitio de la eritropoyesis es el hígado. Los riñones comienzan a producir orina, ¿no? Y aparecen los centros primarios de osificación, ¿no? Todo lo que hemos hablado en ese cuadrito está acá, ya un poquito más explicado. Semanas 13 y 16, ya el nuevo ser mide 7 centímetros de longitud, han aparecido los 27 huesos de la mano, los ojos se mueven hacia el frente. Es posible ya determinar en esta etapa el género del feto. Movimientos de extremidades ya son más coordinados. El feto ya se llena de lanugo, el cabello y ceja comienzan a crecer en la 11ª semana. Los ojos se dirigen hacia adelante, al inicio estaban separados, ahora son hacia adelante y los huesos son visibles en una ecografía. Semanas 17 y 20, la piel se cubre de material grasoso, el verde espacioso, ¿no? En las niñas, lo que les he mencionado del cuadro, ya se empieza a formar el útero, se canaliza la vagina, los testículos comienzan a descender en el varón. En esta etapa ya puede bostezar el feto, el sistema nervioso se está desarrollando y creciendo rápidamente, duerme más tiempo y se forma la grasa parda, ¿no? Y en esta etapa ya comienza a oír, ya empieza a conocer la voz de la madre. Comienzan movimientos oculares rápidos, empieza a desarrollar sentidos como el gusto y el tacto, las uñas y dedos son apreciables, los órganos sensoriales están madurando y tiene pestañas. Los párpados comienzan a abrirse y el cabello está desarrollado entre las semanas 26 y 29. Se podrá escuchar los latidos del bebé. Finaliza la eritropoyesis en el vaso y puede regular su temperatura corporal, ¿ya? Estos datos son importantes, sí, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si nos nace un recién nacido de 25 semanas, ¿no? O mientras más prematuro el recién nacido, tiene más riesgo de hipotermia, ¿no? Porque en esta etapa recién puede regular la temperatura corporal, ¿no es cierto? Entre las semanas 30 y 34 se puede provocar el reflejo pupilar a la luz, la piel está rosada y lisa, eliminará la orina del líquido amniótico y aumento considerable del tejido cerebral. Semanas 35 y 38 ya puede agarrar fuerte la mano y se orienta espontáneamente hacia la luz si le pones una linterna. Si le pones una linterna y vas a sentir que se mueve la barriguita de la mamá. Menos movimientos debido a espacio reducido porque ha crecido más. Adopta ya una posición definitiva, el tórax prominente, puede haber protrusión de las manitos, ¿no? Y finalmente nace el recién nacido con un peso promedio entre 2.500 y 4.000 gramos y una talla de 50 centímetros. Acuérdense que si es menos de 2.500 es un bajo peso para la gestacional, si es más de 4 es un macrosómico, ¿ya? Y el promedio de talla es de 50 centímetros. Entre estos periodos críticos de la gestación, más o menos entre la 3ª y 8ª semana, que se da la formación de los órganos, ¿no? Si la madre está expuesta a alguna anoxia, ¿no? Sea alcohol, sea droga, sea algún medicamento, de repente humo de cigarro, puede haber alguna malformación, ¿no? Y por lo tanto, o producirse un aborto o llegar al nacimiento con múltiples malformaciones. Y entre la semana 8ª a la semana 38 se pueden producir alteraciones ya no morfológicas sino funcionales en el recién nacido. La maduración fetal es también muy importante, ¿ya? Y hablar de maduración fetal es referirse a todos los sistemas, sobre todo el más importante, el sistema respiratorio, ¿ya? Porque un recién nacido que no tenga un sistema respiratorio maduro al momento de nacimiento es más difícil que se adapte y tiene mucho más estrés respiratorio, ¿ya? Mientras más prematuro es más candidato a requerir una ventilación mecánica en una UCI neonatal. La madurez renal que se da a partir de las 34 semanas, la maduración digestiva que se da en la 14ª semana, ¿no? Cuando se produce el reflejo de deglución, y el nacimiento cuando ya hay la producción de varias enzimas que le van a ayudar a metabolizar la leche materna, y maduración nerviosa entre el 3er a 4.º mes, donde ya van a ver la aparición de los reflejos periféricos del feto, ¿no? Y tener en consideración que el sistema nervioso central continúa desarrollándose aún después del nacimiento, ¿sí? Más o menos hasta el año de vida, con la mielinización de algunas células nerviosas, ¿ya? Y bueno, eso sería todo.